Bienvenidos a una edición más de Conexión Vital, el programa de educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica, pretende es dar educación y formación en salud, generar inquietudes para los televidentes y que nos consulten en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, Medicamentos Dr. Rojas. Hoy estamos desde las instalaciones de los Parques de la Salud en la ciudad de Dos Quebradas. Y también tenemos el Parque de la Salud en la ciudad de Manizales, donde pueden consultar y hacer sus llamadas para solicitar las citas. Hoy tenemos un invitado especial, que es el doctor Alonso Cárdenas, que hace parte del grupo de médicos del doctor Jorge Enrique Rojas, ampliamente, con mucha experiencia en el campo. Y hoy vamos a tener un tema especial que es la ozonoterapia enfocada en el pie diabético, en las varices y en los problemas que se generan desde el punto de vista cardiovascular en los miembros inferiores. La ozonoterapia tiene un campo de acción muy amplio, pero hoy vamos a hablar exclusivamente de este tema. Doctor Alonso, bienvenido. Gracias, doctor Germán. Bueno, nos encontramos en las instalaciones, en las salas de ozonoterapia del Parque de la Salud del Doctor Rojas en la ciudad de Dos Quebradas, en Risaralda. Aquí tenemos el programa establecido del tratamiento de una patología frecuente y una patología de manejo lento y costoso, como son las úlceras de los miembros inferiores causadas por venas varices crónicas que van produciendo un deterioro en la circulación de la pierna, especialmente a nivel de la parte distal de la pierna, es decir, sobre lo que se llaman los tobillos o los maleolos. Hay úlceras que son supramaleolares, internas o externas, en muchas ocasiones dolorosas, y que cuando progresan y no se hace el tratamiento adecuado, pueden llegar inclusive a degenerar en úlceras cancerosas, es decir, llegar a formarse un cáncer epidermoide. El tratamiento que se hace para las úlceras varicosas es muy empírico, relativamente empírico, generalmente se hace con antibióticos y con curaciones locales, es muy lento y muchas veces, en muchas ocasiones, que se colocan parches costosos, son costosos, son tratamientos supremamente costosos y tediosos. Con el ozono es una alternativa que se está presentando muy efectiva, probada en diferentes partes del mundo, en el cual se puede hacer un tratamiento que se abrevie en el tiempo, es de relativamente bajos costos, agradable y sin efectos secundarios. El ozono, como ya les he explicado en otros programas, es un derivado o un producto, un subproducto de del paso del oxígeno medicinal que se encuentra en esa pipa que hay allá, en ese cilindro de oxígeno. Allá hay oxígeno medicinal O2, que al pasar por esta máquina de ozono, con una corriente de alto voltaje, la máquina genera O3, o sea, hace una reacción en la cual se degrada el oxígeno y se convierte en moléculas de ozono, que es una molécula altamente reactiva y que cambia las propiedades terapéuticas del oxígeno. Se coloca entonces el producto en una bolsa que se coloca en el miembro inferior, que se sella con un torniquete, se hace un vacío dentro de la bolsa y se empieza a hacer la inyección o el pasaje del ozono lentamente durante periodos que oscilan entre 20 minutos y una hora, dependiendo del estado de la úlcera. Y va produciendo una reacción inicialmente en los primeros días de el control de la infección de la úlcera. Es una infección que siempre cede, porque el ozono es el mejor germicida que existe realmente en el mundo, sin efectos secundarios. Entonces el ozono está matándole hongos, virus, bacterias y protozoarios en un periodo entre 2 y 5 días. Y posteriormente se van haciendo los juegos con las concentraciones, con las dosificaciones del ozono, y empieza a generarse lo que llamamos un periodo o el proceso de granulación de la úlcera. En eso hay que jugar muy bien con el ozono, porque es una droga, es decir, el ozono se comporta farmacológicamente como un medicamento y entonces hay que saberlo manejar.
Doctor Alonso, o sea que se debe aplicar en unas instalaciones adecuadas, no es en cualquier parte, así sea que se ve fácil a través de un cablecito, debe ser bien aplicado por personas idóneas que conozcan del tema, ¿no? Usted bien hacía el parangón entre lo que se hace con la medicina normal en el tratamiento de estas úlceras y el tratamiento de los ojos, ¿no? La diferencia, ¿no? Lo otro, se ha avanzado muy poco, que son con los antibióticos, los parchecitos, y vemos que los pacientes evolucionan en muy largo periodo y es muy lenta, que decimos nosotros, va rellenando, ¿no? El tejido. Entonces, con el ozono, las ventajas y las propiedades de él. Sí, o sea, cuando yo estaba en la universidad ya hace muchos años, en la Universidad de Caldas, nosotros somos egresados de la Universidad de Caldas, el doctor Germán, el doctor Jorge Enrique Rojas y yo, tuvimos más o menos una escuela similar. Y recuerdo que cuando se presentaban úlceras varicosas extensas, el tratamiento era de hospitalización. Tal vez usted recuerda, doctor, cómo los tratamientos eran poner al paciente con un goteo de vinagre, era con ácido acético, y se ponía un goteo constante, una gotica constante de ácido acético en la úlcera por las propiedades que tenía el ácido acético. Entonces, imagínese un paciente 1 o 2 meses acostado en una cama de hospital con un goteo permanente casi que las 24 horas de vinagre, pues de ácido acético, es un tratamiento que se convierte más dañino que la misma enfermedad. Después viene el proceso del tratamiento con la medicina tradicional, que es el uso de antibióticos, y la antibioticoterapia solamente hace un proceso, digamos, local y un proceso restringido al dominio de la infección. Pero la causa de la úlcera varicosa no es exactamente la infección es un proceso secundario a la presencia como tal de la úlcera, porque se presenta es como un daño en el retorno venoso, una estasis de la sangre, un detenimiento, un estancamiento de la sangre que va deteriorando poco a poco el tejido, la piel, y hace ya el primer punto de apertura de la úlcera y se extiende. De manera que en el proceso que estamos hablando, el antibiótico es solamente una fase y ahí no se puede quedar el tratamiento y ahí es donde realmente es un conjunto de evolución el ozono como tal. Bueno, entonces vemos que el problema de las úlceras varicosas es un problema tanto de la piel como un problema circulatorio, es un problema de que la falta de nutrientes que llegan allí se hace de la úlcera, o lo que llaman lora, ¿no? Vulgarmente, para que se entienda, y requiere un tratamiento extensivo por la falta de nutrición y de oxígeno a través de la circulación. Entonces, se lo vamos a aportar. El primer proceso es la limpieza de esta parte porque la infección es secundaria. Entonces, vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. Después de este preámbulo que acaba de hacer el doctor Germán Ruiz Bolívar con el doctor Alonso Cárdenas, la finalidad de hoy hablar de las diferentes ayudas terapéuticas es que no le sigamos diciendo al paciente: a usted ya no hay más que hacerle. No, es que lo suyo no tiene tratamiento, quédese con el dolor, tómese esto el resto de la vida. Para eso ya no hay tratamiento. Nosotros nos vimos en una incertidumbre cuando nos graduamos como médicos y cirujanos, y luego yo he hecho la residencia también, en muchos aspectos. Yo a veces terminaba una cirugía y el paciente me decía: doctor, ¿y qué puedo comer? Y yo no sabía qué responderle. Habían pasado casi 10 años de formación universitaria y yo no había estudiado nutrición porque no me habían enseñado en la universidad. Pero cuando yo estaba haciendo una de las prácticas quirúrgicas en el Hospital Elmos, en Nueva York, en Queens, yo entro a una cirugía y veo que a una señora le van a amputar el pie y yo no veo máquina de anestesia. Y entran unos orientales, colocan unas agujas, hacen unos bloqueos con terapia neural y empezó la cirugía. Yo no estaba de cirujano, sino de ayudante. Yo no entendía cómo se le iba a cortar el pie a esa señora sin anestesia, pero tampoco me habían enseñado en la universidad que ese tipo de procedimientos se podían hacer y se hacen en muchos países. Y después empieza esa búsqueda, porque yo digo que uno se gradúa de médico y a uno le entregan un cuadro inconcluso para que uno lo termine, una obra de arte para uno terminar. Entonces le pasó a Alonso.
Y Alonso dijo, ay, es que existen terapias diferentes. Y existe la terapia neural, y la acupuntura, y la ozonoterapia, y las terapias de quelación, y los programas de nutrición, y los procesos de desintoxicación y limpieza. Y existen los programas con las cámaras de rayos infrarrojos, las lámparas. Y existen también procedimientos diferentes para complementar, no para contrarrestar ni para entrar en discusión, no, para complementar un proceso terapéutico en el paciente. Y como todos los días nos llegan personas con úlceras varicosas, o nos llegan personas con muchos procesos de dolor crónico y muchas otras patologías que vamos a hablar ahora en el caso de la ozonoterapia, pues entonces yo tengo dos opciones. Tome pentoxifilina, tome productos para la circulación, tome aspirina, tome toda esta cantidad de medicamentos, que nosotros también los utilizamos porque somos médicos ortodoxos, pero los dejamos como una opción después de haber utilizado una serie de ayudas terapéuticas. Porque si bien es cierto estamos hablando de la ozonoterapia, es un conjunto integral de una historia clínica, de unos apoyos diagnósticos y de un gran complemento terapéutico para que el paciente pueda caminar mejor, para que se cicatrice esa úlcera o en muchos casos para manejar un dolor. Estábamos en Cuba con el doctor Alonso y veíamos un gran estudio de los procesos degenerativos de la columna vertebral con hernias intervertebrales manejados con ozono. Estamos hablando de dolor. Hablemos un poco entonces de esa historia clínica integral y de esas ayudas terapéuticas que nosotros encontramos en la ozonoterapia. Bueno, la úlcera varicosa, entre las patologías frecuentes que estamos manejando con la ozonoterapia, incluso patologías como el pie diabético, del que hablaremos en otra sección del programa, es un trastorno del trofismo del tejido de la piel que puede ir penetrando hasta llegar al hueso. Esa es la realidad, y eso requiere de un enfoque desde una integralidad, como está diciendo el doctor Rojas, en la cual intervienen procesos de tipo nutricional, que es uno de los factores más importantes en el manejo, como la intervención propiamente dicha con la maravillosa molécula inteligente que se llama ozono. En la historia clínica hay que evaluar los componentes del paciente desde el enfoque de la nutrición, cómo está comiendo. Sabemos que hay algunas sustancias que son alimenticias, mas no son nutritivas o son nocivas, que se está recalcando permanentemente en esta franja, en este modelo de medicina que manejamos en el Parque de la Salud y que se difunde a través del programa Conexión Vital. Productos como el cerdo, productos como los azúcares refinados de cualquier naturaleza, blanco o moreno, las harinas refinadas desvitalizadas, los productos como las mantequillas o las margarinas, y la leche como uno de los componentes importantes, que ya no es leche, ya es un producto químico revuelto con una cantidad de sustancias degradadas, etcétera. Nosotros enseñamos a la gente cómo debe hacer su alimentación, y la historia clínica debe contener el tipo de alimentación que la persona está recibiendo. La segunda situación es ya a nivel local. Sabemos que el paciente, no solamente la colocación del ozono en la úlcera es, digamos, la columna vertebral del tratamiento, pero sabemos de que la varice es la que está robándole al tejido el aspecto de la sangre, del aspecto circulatorio, porque hay un estancamiento de la sangre, y esa vena se debe tratar, bien sea por medios quirúrgicos o bien sea por la escleroterapia, donde también tenemos acá un médico especializado en la escleroterapia, porque al cerrar la escleroterapia es la inyección de un esclerosante en espuma con ozono dentro de la vena, que lo que hace es producir un coágulo y posteriormente una cicatrización, un cierre de ese vaso que está alimentando la úlcera. Tenemos acá el médico especialista, un excelente médico y una gran calidad humana, que hace ese tipo de tratamientos y acelera el proceso de la sanación de la úlcera.
Pero dentro de la historia clínica tenemos que tener una certeza de que al poner ese tipo de procedimiento no vamos a hacer un daño mayor. Entonces se requiere el estudio del Doppler venoso, porque hay momentos en los cuales ese tratamiento está contraindicado, especialmente cuando existe una insuficiencia venosa profunda. Entonces se requiere hacerle un Doppler venoso, que también tenemos el contacto con el médico, aquí lo tenemos, para que haga ese tipo de estudio. De manera que hay que hacer el enfoque de la historia clínica muy completo, el tipo de oficio que desempeña. Hay pacientes como las amas de casa que permanecen mucho tiempo de pie y que producen el estancamiento, de manera que son diferentes enfoques para hacer una historia clínica muy completa, y debe ser hecha por un profesional de la medicina que tenga un concepto claro de las medicinas integrativas. Sin lugar a dudas, cada vez estamos viendo más personas con este tipo de procesos patológicos. Mucha gente va a la consulta y dice, doctor, yo sufro de la circulación. Y uno piensa, ¿y qué es circulación? Porque es que es una cosa muy amplia. Ah, que es que tengo ahí una úlcera y se me puso la piel café y se me cayeron los pelitos y la uña se me puso gruesa. Ah, eso es circulación. Hay otros que dicen, no, es que a mí me arde mucho la planta del pie y tengo que sacar el pie de la cama y ponerlo en el piso porque no aguanto el calor y demás. La gente concluye que es circulación. Ahí es donde uno tiene que empezar a hacer lo que acaba de decir el doctor Alonso Cárdenas, un estudio. Ustedes nos cuentan una historia. Entonces está el especialista en radiología, en laboratorio clínico y demás especialistas para uno poder armar ese rompecabezas, como esa gran pintura y obra de arte que puede convertirse en la medicina, y uno ir agregándole colores y diagnósticos para poder definir un tratamiento, sea con ozonoterapia o, como él dijo, una cirugía, o una escleroterapia, o unos tratamientos orales, O una combinación. o una mezcla de todos. Vamos a este corte de comerciales. Y después de esa historia clínica, pues viene una cantidad de antecedentes, que es otra de las cosas que uno debe tener presente, porque hay gente que dice, me arden los pies, me duelen mucho los pies. Y entonces usted va a una droguería, pues le mandan para eso. Y va a una tienda naturista y le mandan para eso. Y si le pregunta al señor que le lava el carro, también le manda. Y en el nochero de la abuelita también hay pastas para eso. Porque yo vivo muy triste, que no hay la suficiente seriedad con la salud, porque un carro se nos daña donde un buen mecánico, yo no he visto que la gente lleve el carro al panadero ni al carnicero, no, un buen mecánico, pero uno se enferma, tienda naturista, droguería, abuelita, mi amiga, mi tío, el vecino, lo que me mandó el médico, y empiezan a hacer un juego con los síntomas y con la enfermedad. Y cuando van donde el médico, ese médico tan malo, eso no alivia nada. Pero es que el paciente no contó la verdad completa. No dijo, no se sinceró. No, es que yo he tomado 1000 pastas y de todo el mundo me ha mandado, y entonces ya la enfermedad uno ya ni sabe qué lo... Nosotros nos tenemos que reunir a veces. Yo por eso hago medicina integral. Yo ya no atiendo a un paciente solo. Siempre nos reunimos todos y entre todos, venga, ¿qué será? Y nos ha pasado 9 médicos y no sabemos qué tiene el paciente. No porque no sepamos la medicina, porque es que muchos de ustedes ya se han hecho tantas cosas mal hechas, sin un estudio, sin un examen de laboratorio, sin un diagnóstico, que uno ya, el paciente cambió el curso de la enfermedad. Entonces, usted habló de la historia clínica. Es que la señora está todo el día parada, trabaja en un mostrador, el patrón no la deja sentar y se le reventaron esas venas y eso se llenó de sangre, esas válvulas se dañaron. Pero hablábamos ahorita de ese ardor en las piernas. Hablemos un poco de esos antecedentes como la diabetes. ¿Qué papel juega la diabetes en esa sintomatología? La atero- y arterioesclerosis. Como que se van tapando los vasos y que no entra sangre y que camina y le duele. Y entonces todos esos síntomas, para luego que ustedes entiendan por qué el doctor Alonso dice de una quelación o de una ozono o de cualquier procedimiento o hasta una cirugía. Bueno, la diabetes, me decía un colega, amigo psiquiatra, que es diabético, me decía, la diabetes es una enfermedad circulatoria de origen metabólico.
Es decir, decía el psiquiatra, la diabetes es estar usted pudriéndose por dentro lentamente sin darse cuenta. Quiere decir eso que lo que causa el daño en el organismo de una diabetes es la lesión de los vasos sanguíneos y estas lesiones tienen unos órganos blancos. El principal, el corazón, entonces lo dispone a hacer un infarto porque le va dañando el interior de los vasos sanguíneos, el cerebro, para generarle, por ejemplo, una trombosis, la retina de los ojos, entonces lo deja ciego, la circulación de los riñones, entonces lo lleva a una insuficiencia renal, y lo que está diciendo el doctor Rojas, el daño en la microcirculación de la piel, que lo lleva a una neuropatía diabética. Cuando usted hace el control de la diabetes con medicamentos antidiabéticos que van desde la insulina hasta los diabetostáticos orales, pues se hace un control obviamente porque hay una deficiencia en la generación de insulina o una mala calidad de la insulina o una resistencia a la insulina por parte de la producción en el páncreas. Entonces eso es un tratamiento que muchas veces es vital, aunque es dependiente. Recuerdo un paciente que está viniendo acá, es un muchacho moreno, que hizo de un momento a otro una elevación de la glicemia a 500 y prácticamente hizo un coma diabético. Eso hace poco que sucedió. Lo trajeron pues una gente que me conoce y el paciente lo llevaron al hospital y le pusieron insulina y lo sacaron de la situación que estaba aguda, pero él se negaba rotundamente a aplicarse insulina. Entonces vienen a ver yo qué alternativa le doy. Digo, pues chacho, pues yo le vamos a mandar un diabetostático de marca porque los medicamentos genéricos muchas veces no tienen la concentración adecuada. No digo el nombre comercial porque no conviene dentro del programa, pero es un medicamento de una casa comercial muy buena, y el muchacho le empezó a disminuir la glicemia más el ozono rectal exclusivamente. Como el medicamento es costoso, el muchacho se tomó el medicamento únicamente durante 8 días, pero fue muy constante en la aplicación del ozono rectal. Yo no sabía que no estaba tomando el medicamento, pero yo le iba citando y cada 8 días le tomábamos la glicemia y la glicemia se normalizó. Al mes del tratamiento, ya dije yo, hombre, ya usted termina esta primera fase, se va a hacer el ozono con menos frecuencia y sigue con el medicamento. Y me dijo, doctor, es que yo no tomo el medicamento. ¿Cómo que no? Dijo, no, yo me tomé el medicamento 8 días, acabó la caja, yo no tenía con qué comprar el medicamento, pero la glicemia completamente normal. ¿Cuáles eran los 2 factores que había que hacer en el tratamiento de ese paciente? 1, el ozono; 2, la alimentación; y 3, el ejercicio. Porque se puso a caminar durante media hora todos los días y eso fue sagrado. Son los pilares del tratamiento de una diabetes. Cuando ya llega el paciente complicado, cuando llega el paciente con una evolución muy larga de su proceso, entonces ya sí tenemos que intervenir con otras terapéuticas, porque no existe dentro de la medicina que nos dio la universidad. Nosotros, como les repito, somos médicos de la Universidad de Caldas, no nos han dado un tratamiento de base para tratar el trastorno circulatorio en la diabetes, excepto lo que dice el doctor Rojas. Tome pentoxifilina, que es un medicamento netamente sintomático, hace una ligera apertura de los vasos sanguíneos, pero no es un medicamento de base. Entonces existe la terapia de quelación. Se sabe que la terapia de quelación es la única manera que podemos manejar fenómenos como la arteriosclerosis, la ateromatosis y los trastornos circulatorios propios de la diabetes e inclusive los trastornos asociados con las úlceras varicosas. Además de que con la terapia de quelación estamos haciendo una limpieza de los metales pesados que estamos ingiriendo y estamos recibiendo permanentemente de la agresión del medio. El agua viene con aluminio, estas pinturas que tenemos acá vienen de la China y tienen plomo, la gasolina mal que bien también le echan plomito por ahí para mejorarle el octanaje, están llegando todos los elementos de adorno de las mujeres y también de los hombres de la China que tienen níquel, y todos esos elementos están los maquillajes, las cosas para el pelo que se tinturan, etcétera, todo eso, los cosméticos, el plomo que se ponen todos los días las mujeres en los labios, están interviniendo para que estemos intoxicados crónicamente con metales pesados. Ahí es donde interviene la terapia de quelación, que en los Estados Unidos es muy escasa la gente que lo puede poner porque es prácticamente prohibida. Hay una situación grave que se la voy a decir en el próximo segmento. Okay. Acaba de explicar el doctor Alonso Cárdenas el proceso de intoxicación, porque es que la gente dice, bueno, yo tengo diabetes,
tengo sobrepeso, tengo la úlcera varicosa. Pero hay un adagio que dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. No es que me dio una úlcera, me dio diabetes. Las enfermedades tienen un periodo de incubación, resultado de un proceso de deterioro del ser humano, del cuerpo humano, cuando no hace ejercicio, cuando come mal, cuando maneja las emociones con rabia y con pelea y a toda hora ese temperamento que afecta tanto nuestra salud. Y adicionalmente cuando se está automedicando y cuando está acumulando todos esos metales y todas esas toxinas y aparece la enfermedad. Eso no fue de la noche a la mañana. Un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Ya regresamos. Una de las cosas que personalmente me llena de satisfacción es poder utilizar estos programas para hacer educación y prevención. Doctor significa profesor. Y a mí me da mucha alegría cuando invito tantos especialistas a Conexión Vital y vienen a hacer procesos educativos. Cuando la Universidad Manizales con todo su equipo de médicos nos apoyan en estos programas, porque lo que queremos es contarles historias médicas, contarle enfermedades, eso que escribí en mi libro de las 100 enfermedades más frecuentes, que viene con un segundo libro que se llama Cómo hacer de la cocina una farmacia, un libro que ustedes consiguen en todas las librerías Nacional de Colombia y en tiendas naturistas, y es hacer educación. Entonces nosotros nos ponemos regalamos esta revista en todas las tiendas naturistas y muchas droguerías, y sacamos muchas cada mes, y siempre incluyo un artículo en la revista que es la terapia de quelación, y hago un dibujito ahí de la arteria enferma y de la arteria aliviada, una arteria llena de grasa, de metales pesados, de toxinas, que va a tapar el flujo sanguíneo, y al lado izquierdo pues una arteria aliviada por donde fluye la sangre. En dibujitos más o menos esto es lo que está explicando el doctor Alonso Cárdenas, y ahí en ese artículo explica qué es la quelación, cuándo nace. Es una terapia muy antigua y hay cardiólogos reconocidos en Colombia y internistas que utilizan estas terapias para sus pacientes, y nosotros vemos resultados maravillosos todos los días. Pero hay una cosa que nos enseñaron en el español, y es la sinergia. ¿Cómo puedo yo mejorar una terapia de quelación, o cómo puedo mejorar una ozono, o cómo puedo mejorar ese tratamiento que le mandó al paciente que estaba con una diabetes descompensada? Entonces uno junta estos terapias y hace una sinergia para ayudarle al cuerpo a que tenga mejores efectos. La quelación limpia las arterias, entonces la claudicación intermitente, que es cuando uno camina y tiene que parar porque no aguanta el dolor y es porque no le entra sangre, eso es claudicar. Entonces, uno hace el ecodoppler, que es una ecografía, así como yo hago una ecografía de la tiroides, de los senos, del hígado, de la vesícula, yo le hago una ecografía a las piernas. Tiene las arterias tapadas, tiene las venas tapadas. Con base a eso empieza el procedimiento terapéutico. Entonces ya es un conjunto de cosas. Ya hablo del deporte. Yo estaba una vez en un congreso sobre diabetes y preguntaban que cuál era la mejor planta para la diabetes. Y un médico dijo, la planta del pie. Caminen. Él puso al paciente a caminar. Le dio un buen producto farmacológico porque él es médico, le tuvo que mandar algo pues de farmacia para manejar un hipoglicemiante. Le cambió la alimentación y empezó a hacerle ozono. Y cuando hay sintomatología, ¿saben cuando él dijo que la enfermedad diabética es una enfermedad vascular? A los nervios dejan entrarle sangrecita y da la neuropatía diabética y duele. Sí, la pregabalina se utiliza para eso y otros medicamentos, pero si yo le puedo meter oxígeno, mejorar la circulación a ese nervio, pues estoy tratando el origen y no el síntoma, porque esa es una de las cosas que nosotros tratamos de manejar, es el origen de la enfermedad. No es que la persona venga aquí y diga yo soy diabético, yo me duele eso, no. Cuente la historia, de dónde, cómo fue,
para poder uno empezar un procedimiento terapéutico. Hablando de sinergia, usted ha venido hablando mucho, entonces, quelación, ozono, quelación. Y hemos hablado de muchas patologías, entre esas la diabética. Usted tocó un tema ahora, el pie diabético. ¿Cómo es ese tema que el paciente diabético muchas veces le tienen que cortar las piernas y que se llena de úlcera y le dio una necrosis y se le gangrenó esa herida y entonces hubo que hacer un procedimiento quirúrgico? ¿Y cómo el ozono, la quelación, más lo que usted decía anteriormente, da una respuesta? Bueno, la lesión que produce la diabetes en el caso de los miembros inferiores, en la piel de los miembros inferiores, es por el daño a la microcirculación de la piel que se llama la vasa vasorum. Son pequeños vasitos que van a llevar la sangre hasta las últimas capas superficiales de la piel. Cuando viene ese daño en la vasa vasorum, se va produciendo el fenómeno del daño trófico de la piel y después, por cualquier lesión mínima que sea, desde un zapato apretado, puede empezar a abrir una úlcera, hace un mal perforante plantar y posteriormente puede avanzar eso hasta una gangrena y una amputación. Cuando el paciente ya está en general gangrenado, pues obviamente que cuando un tejido muere, cuando yo me muero no hay nada que hacer, ya nadie me va a resucitar, pero cuando el tejido está llegando al proceso de gangrena y se puede tener a tiempo un tratamiento con terapias de quelación o con ozonoterapia, muchas veces se minimizan los daños y se puede evitar la amputación de un miembro, que pues es donde no queremos llegar. De ahí que este tipo de terapias desde un principio, desde que el paciente empieza a presentar los dolores de la neuropatía, lo más indicado es hacer este tratamiento único, que es la terapia de quelación y el complemento con la ozonoterapia. La anécdota que les decía es que en los Estados Unidos salió una resolución por parte de la FDA de los Estados Unidos que prohíbe el ozono en los Estados Unidos porque es una molécula tóxica. Toda forma de aplicar ozono es tóxico y por lo tanto queda prohibido en los Estados Unidos. Gravísimo la situación porque es el desconocimiento a una terapéutica que está implementada desde principios del siglo pasado, desde principios de 1900, que se sabe que es prácticamente inocua y que se sabe que es totalmente efectiva. ¿Por qué la desconocen? Pues porque va en contra de los intereses de una industria farmacéutica que produce más dinero que el petróleo y la coca juntos. Entonces ellos no pueden dejar de desmontar su negocio con una molécula que es barata, que no se puede empacar en pasticas, sino que es una vez producido el ozono en la máquina, se tiene que aplicar inmediatamente. Esas son las razones en las cuales los Estados Unidos, en especial ese nefasto programa de la FDA, manejan un doble rasero. Si el ozono fuera una sustancia tóxica, la Tierra no debería existir la vida en la Tierra, porque nosotros estamos cubiertos de una capa de ozono en la estratosfera que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol. Si no hay ozono, entra la radiación ultravioleta y nos quema a todos. Por lo tanto, si la FDA tiene razón, debe prohibirse a la Tierra producir ozono, porque nos mata. Hay un ozono tóxico, que es el ozono producto de la contaminación, de la combinación del ozono con nitrógeno y con otros elementos de la atmósfera contaminada, de las capas bajas de la atmósfera, que es la que está produciendo una corrosión, porque el ozono es un elemento altamente oxidante. De manera que, en el caso, por ejemplo, del paciente diabético, se sabe cuál es la acción del ozono, cuáles son las 5 acciones principales del ozono. Uno, que va a producir un efecto un efecto antioxidante, es el mejor antioxidante que existe, que es la causa de la enfermedad crónica y la causa del envejecimiento prematuro. Tiene un efecto en la acción en la acción reológica de la sangre, diluyendo los glóbulos rojos que llegan ya no apiñados como pilas de monedas, sino que se sueltan para llegar a las últimas partes del capilar y mejorar la vasa vasorum en la neuropatía diabética, por ejemplo. Además de que los carga de energía ATP y los carga de oxígeno. La tercera acción es una acción analgésica y desinflamatoria. La cuarta es el mejor germicida que existe en el mundo, de un espectro tan amplio como que mata hongos, virus, bacterias y protozoarios. Y la quinta es la acción que tiene reguladora del metabolismo,
especialmente de la creatinina, del azúcar, del colesterol y de los triglicéridos. De manera que es un conjunto de cosas que se saben cómo es que actúan y que no se pueden desconocer para que tenga el efecto terapéutico del cual venimos hablando. Ahora que el doctor Alonso Cárdenas habla de esas propiedades terapéuticas del ozono, industrialmente se está utilizando mucho para manejo de gérmenes. Ya venden equipos para el manejo de las piscinas y de los jacuzzis. Y en vez de utilizar cloro, se les pone ozono. Porque es germicida, porque limpia. ¿Sabe qué hacemos nosotros con este aparato? Al paciente con una úlcera le metemos el pie en una bolsa plástica y se cierra la bolsa plástica. Y entonces se pone esta máquina de ozono y el aire aquí adentro tiene la capacidad en esas úlceras de limpiarla, de matar esas bacterias, porque es germicida, limpia, depura. Lo estamos hablando en bolsa, pero por vía rectal tiene otra cantidad de efectos que hablaremos después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Como sé que este programa lo escuchan muchos profesionales de la salud, para hablar de los métodos terapéuticos del ozono y las vías de utilización hay que retomar el conocimiento de la formación universitaria a través de una cátedra que llamaba embriología. Cuando se juntan el espermatozoide y el óvulo, se desarrollan 3 grupos de células: endodermo, mesodermo y ectodermo. De cada grupito de estas se forman los órganos. Y de un grupito de estas se forma el intestino y el pulmón. Por eso es que nosotros, en la enfermedad respiratoria, por vía rectal, hacemos o los enemas de café o los enemas de ozono con café o la ozonoterapia rectal. Es sistémica, pero tiene un efecto muy grande a nivel respiratorio. Pero los estudios que nos muestran los franceses y los cubanos es que es excelente en problemas de próstata y en problemas genitourinarios en la mujer y también en problemas de colon y en estreñimiento. Hablemos un poco de, que además es una cosa súper sencilla, cómo es el procedimiento rectal, cómo se hace y para qué sirve. Bien, a lo largo de este programa estamos pasando una serie de imágenes donde están algunos testimonios de los tratamientos de úlceras varicosas y de pies diabéticos dentro de la unidad de ozonoterapia del Parque de la Salud del Dr. Rojas en Dos Quebradas. Además, mostramos unas fotos de las diferentes técnicas que estamos utilizando. Dentro de estas patologías que manejamos, el tratamiento con el ozono rectal es una maravilla, porque muchas veces podemos reemplazar el ozono con sueros venosos aplicándolo por vía rectal, que lo que hace es un estímulo o una modulación, porque el ozono es más un modulador que un estimulante del sistema inmunológico, porque el órgano más grande que tenemos de defensa en el cuerpo humano es el intestino grueso. Al aplicar el ozono por vía rectal, estamos dándole estamos haciendo una aplicación directa en el sistema inmunológico del enfermo, además de que se absorbe por los plejos hemorroidales y hace un efecto inmediato sobre el aparato circulatorio. Y es tan sencillo como introducir una pequeña sonda de Nelaton, no entra más de 5 o 7 centímetros, el paciente no va a sentir ninguna molestia, y rápidamente, en 1 o 2 minutos, se introduce el ozono, son 3 jeringas de ozono, y el paciente no tiene absolutamente ningún tipo de reacción de ninguna naturaleza negativa, sino una situación completamente terapéutica, inmediata, y siente realmente un placer porque va a tener esa vasodilatación y ese efecto directo sobre su sistema circulatorio. No tiene contraindicaciones, prácticamente tiene unas contraindicaciones muy precisas y son excepcionales. Ahora, uno de los factores importantes es que este tipo de procedimiento se lo practique un profesional de la salud. Aquí hemos tenido, digamos, muy escasas complicaciones, pero que si no están bajo la visión de un médico experto, pueden llevar a una situación supremamente compleja. Es lo que ocurre muchas veces cuando lo manejan gentes empíricas o con máquinas de mala calidad.
Como les decíamos al principio, el ozono se comporta como un medicamento, tiene indicaciones y tiene efectos secundarios que deben tenerse muy claros en el momento de la dosificación del ozono. Y es así como tenemos estas máquinas son máquinas de tecnología de punta, de última generación, las mejores máquinas que existen en Colombia, y ustedes deben exigirle al terapeuta que le saque el ozono, porque ozono no se hace únicamente acá, se hace en muchas partes, pero exijan que el que le esté poniendo el ozono sea un médico o una enfermera profesional, esté bien dirigido y con máquinas que tengan la garantía de la dosificación del ozono. También se puede insuflar con estos equipos en una jeringa ozono y tiene unos efectos maravillosos en pacientes con problemas lumbares. Otro estudio que nos presentaron los franceses y los cubanos en hernias lumbares, en discopatías, en dolores de la columna vertebral. ¿Cómo actúa y cómo es ese proceso y por qué mejora el paciente? Sí, hay diferentes técnicas. Una de ellas es el ozono aplicado directamente en las hernias lumbares, donde se coloca directamente en el disco. Es un procedimiento que tiene, digamos, lo que llamamos una parafernalia, una serie de elementos alrededor de él que lo encarecen. O sea, es aplicar el ozono en un quirófano con un aparato de rayos X que se llama un tubo en C de fluoroscopia, y se introduce la aguja por la parte posterior de la cintura y se llega dirigiendo la aguja, porque se está viendo por la fluoroscopia, directamente el disco, y se inyecta ahí el ozono, muchas veces combinado con plasma rico en plaquetas, pero es un procedimiento supremamente costoso. Yo aquí empleo unas técnicas, por ejemplo, la aplicación del ozono en el hiato sacro. Es una aplicación que realmente está perfectamente descrita en terapia neural, está perfectamente descrita en ozonoterapia, que no tiene por qué tener complicaciones, y se aplica el ozono paravertebral. El ozono paravertebral cumple prácticamente la misma efectividad que aplicarlo con este sistema de 7, 8 millones de pesos, y una aplicación paravertebral vale 50.000 pesos. De manera que aplicamos directamente el ozono allá en la cercanía del disco, que lo podemos hacer sin necesidad de fluoroscopia, en el sala de procedimientos. Aquí lo hacemos todos los días con una efectividad tan o más que la aplicación directa en el disco. Otra técnica es la vía intravesical para esas infecciones urinarias recurrentes y personas que se han vuelto resistentes a los antibióticos. Es una gran experiencia y es algo que tenemos que hacer ya un estudio, porque hemos tenido el agrado de manejar pacientes con infecciones urinarias a repetición, que han tenido hospitalizaciones y que han tenido recurrentemente tratamiento con antibióticos, en los cuales, aplicando cada 8 días el ozono vesical, el paciente sana de infecciones urinarias crónicas. Yo simplemente quiero que entiendan esto como un preámbulo, y yo lo repito, así como en la universidad, como muchas cosas de la vida, el cuadro queda iniciado y uno lo tiene que ir terminando. Hoy hablamos de dos temas supremamente importantes: la ozonoterapia, máquina de ozono, pipas de oxígeno, esto debe tener sala de todo, un procedimiento, los procedimientos de quelación. Estamos hablando de ayudas terapéuticas complementarias para que ustedes lean, investiguen, pregunten, hablan conceptos buenos, malos. El último libro de medicina interna, los últimos, siempre tienen un capítulo importante sobre quelación. Hay mucha literatura, pero finalmente es que ustedes entiendan las mil y muchas cosas que se pueden hacer para los pacientes que tristemente le han dicho: a usted ya no hay nada más que hacerle. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Alonso Cárdenas, muchas gracias, y los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. No olviden en Facebook buscar Medicamentos Dr. Rojas, nos pueden dejar ahí todas sus inquietudes, y en YouTube Jorge Enrique Rojas Quiseno, donde están grabados todos nuestros programas. Felicidades.